Buenos días a todos y a todas. Gracias por participar nuevamente de la conferencia de prensa de los lunes. Como siempre, empezamos repasando un poco la agenda del gobernador para esta semana. En el día de mañana, martes, va a estar en el municipio de Ensenada, acá cerquita. Va a participar de la inauguración del nuevo edificio de la Municipalidad de Ensenada, que está a 100 metros del antiguo edificio municipal, que va a seguir en funciones con distintas oficinas municipales, pero el grueso ahora se va a mudar al edificio nuevo. Además, se conmemora el aniversario número 225 de Ensenada, así que ahí vamos a estar con el intendente Seco. También felicitarlo por el esfuerzo que ha hecho para la construcción histórica de este edificio. Es un edificio de 4.000 metros cuadrados cubiertos, 6 pisos, y 200 estaciones de trabajo, que fue diseñado y construido por los trabajadores municipales de Ensenada, así que aprovechar para felicitar al intendente. Después, el miércoles, el gobernador va a estar en Dolores, en primer lugar, va a estar entregando unas 300 escrituras en el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa, y también va a estar entregando equipamiento y materiales del Ministerio de Ambiente, un camión para la gestión de residuos sólidos urbanos, bolsones, 100 bolsones tipo Big Bag, indumentaria para los trabajadores de las plantas de reciclado, luminarias viales y también herramientas, equipamiento e indumentaria para los trabajadores de emergencias climáticas. También se va a entregar la ambulancia número 431, ambulancia de alta complejidad, desde que el gobernador Kicillof está en funciones. Es una ambulancia que tiene como costo, como precio, unos 215 millones de pesos, o sea que solo en ambulancias de alta complejidad se ha ejecutado en todo este tiempo más de 92.000 millones de pesos con esas 431 ambulancias. Después va a estar recorriendo una empresa, una fábrica, la fábrica Cirilo, Sociedad Anónima, que produce los alfajores Don Abel, que son alfajores que tienen el sabor, digamos, o están inspirados en la famosa torta argentina, que es la torta típica de Dolores. Va a estar recorriendo esa fábrica por invitación. Es una fábrica que ya participa del programa Sabores Bonaerenses y que tiene como objetivo empezar a exportar a México, así que ahí vamos a estar recorriendo y dando una mano en lo que pueda realizar la provincia de Buenos Aires. De ahí se va a mover hacia General Guido el mismo miércoles. Ahí se va a inaugurar un salón de usos múltiples en la localidad de Labardén. Es una ampliación del edificio de la escuela secundaria número 2, que ahora se va a compartir con el Jardín de Infantes 902, ese salón de usos múltiples de 400 metros cuadrados y equipado con mobiliario de la Fábrica Provincial de Muebles para Escuelas. Y después va a estar recorriendo la Escuela de Educación Primaria número 7, Mariano Moreno, que es una de las 3 escuelas rurales que tiene el municipio, conectada a energía eléctrica a través de paneles solares. Se van a recorrer los paneles de carga solar y también se van a estar entregando kits de huerta, composteras y plantas nativas bonaerenses para forestación, y también se van a entregar ahí mismo otros equipamientos del Ministerio de Ambiente, 100 luminarias viales, 90 reflectores para clubes deportivos, etc. Y por último va a inaugurar un nuevo centro de atención primaria de la salud, en este caso llamado René Favaloro, de los típicos CAPS que se están haciendo desde que el gobernador es gobernador, con 6 consultorios, salón de enfermería, vacunatorio, depósito de medicamentos, salón de usos múltiples, etc. Es una inversión de 2.617 millones, la que se realizó para la construcción del Centro de Atención Primaria de la Salud. El jueves, el gobernador va a ir al municipio de Almirante Brown, puntualmente a la localidad de Gleu, en donde va a estar haciendo 2 inauguraciones de edificios vinculados a la seguridad en la provincia de Buenos Aires y puntualmente en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. En primer lugar, la nueva base del Grupo de Apoyo Departamental, que ya está en funcionamiento desde marzo, la va a inaugurar oficialmente, en donde se desempeñan 49 efectivos y tiene 8 patrulleros, y también se va a inaugurar la nueva base de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas de la UTOY. Y luego va a estar participando de la inauguración de la obra de ampliación del edificio del Instituto Superior de Formación Docente
número 41, un edificio muy importante de 3 pisos, una obra de ampliación que incluye 14 aulas, 2 salas de profesores, 2 laboratorios, una sala de servicios, una sala de dependencia, etc. Esta era una obra que estaba siendo construida desde antes de que llegue Milei, desde el gobierno nacional anterior, en un esquema que se había trabajado bastante en todo ese tiempo, que es el esquema tripartito. Parte financiaba Nación, parte financiaba provincia, parte financiaba el municipio. Obviamente cuando llegó Milei fue una de las 1000 obras que quedaron paradas, pero el municipio hizo un esfuerzo financiero, económico, muy grande y pudo terminar este edificio nuevo del Instituto Superior de Formación Docente con una inversión total de todo el edificio de unos 3.200 millones de pesos. Y después el viernes el gobernador va a moverse hacia la provincia de Córdoba, en donde va a firmar varios convenios. Están previstas la firma de varios convenios. En primer lugar, en Cosquín, firma de convenios de carácter turístico y cultural para la participación de los artistas bonaerenses en Precosquín y en Cosquín. Vamos a estar ahí con el intendente Raúl Cardinali. Después vamos a ir a Córdoba Capital, en donde se van a firmar varios convenios con la UTN, un convenio del Ministerio de Desarrollo Agrario, un acta acuerdo de cooperación y asistencia técnica entre la Universidad Tecnológica Nacional y el Ministerio de Desarrollo Agrario, como decía recién, para llevar adelante trabajos conjuntos entre el Laboratorio de Maquinaria Agrícola, Vial, Forestal y Minera de la UTN y las chacras experimentales que maneja el Ministerio de Desarrollo Agrario. Y luego vamos a firmar 10 convenios entre el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la Universidad Tecnológica Nacional para el dictado de carreras universitarias dictadas por la UTN en la provincia de Buenos Aires en el marco del programa Puentes. Aprovechando que el gobernador va a estar en Córdoba, también va a participar del Congreso Nacional Ordinario de Delegados de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina, de los Trabajadores de la Sanidad, FATSA, la federación, que se va a realizar en La Falda con la presencia y la invitación muy gentil de Héctor Daer, y también va a estar presentando su libro, el libro de Smith a Keynes, 7 lecciones de historia del pensamiento económico, en el aula magna de la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba, en Córdoba Capital, a las 17 horas. Esa es la agenda que va a llevar adelante, una agenda institucional que va a llevar adelante el gobernador. Y por último, este sábado también el gobernador va a estar presentando la reedición de su libro de Smith a Keynes a las 7, a las 19 horas, en la Feria del Libro, en la Sala Victoria Ocampo. Esa es la agenda del gobernador para esta semana. En segundo lugar, quiero retomar algo que estuvimos repasando la semana pasada, con un repaso de noticias y eventos y situaciones muy traumáticas para la población argentina, que tienen que ver con la caída de la producción, del consumo, con el aumento del desempleo, la precarización laboral. La semana pasada hicimos como una suerte de repaso de lo que había pasado el último mes. Voy a ir actualizando semanalmente esas noticias, básicamente para que se tome dimensión de la catástrofe productiva, social y económica que está viviendo nuestro país en general y cómo eso impacta en la provincia de Buenos Aires. Voy a repasar varias lamentables y tristes noticias que se han producido en ese sentido solamente en la última semana. Esto es solamente de la última semana. Informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos: se perdieron casi 80.000 puestos de trabajo en la industria, en el sector industrial, desde la asunción de Milei. Esa pérdida de empleo formal se concentra, todo el empleo formal, el 97%, se explica por la industria. Son 2.993 empresas que fundieron, que cerraron desde que llegó Milei, y solo el año pasado, solo el último año, 1.812 empresas que han cerrado, y que obviamente eso tiene un impacto muy fuerte sobre los empleos formales que genera el sector industrial. Después, otra noticia que surgió a partir de un informe de la Universidad Austral Argentina: cerca de la mitad de las pymes prevé reducir personal en los próximos meses, pero más allá de lo que prevén hacer, ese mismo informe dice que ya el 40% de las empresas ya recortó personal en los últimos meses, con un deterioro muy sostenido de las expectativas respecto de lo que va a suceder en los próximos meses. Un informe de la Cámara de Industriales Fundidores de la República Argentina, que se conoció esta semana,
vinculado justamente a ese subsector de la industria, de la actividad de la fundición. Continúa en retroceso, una caída en marzo respecto de febrero de casi el 5%, 4,9%, y más del 50% de las empresas del sector de la fundición están reduciendo personal, una utilización de la capacidad instalada del 46%, es decir, que en el sector de la fundición de cada 2 máquinas hay una que está parada, está sin funcionar, y también ese informe sostiene que cerca del 80% de las empresas, de las firmas de fundición, reporta caídas en sus márgenes de rentabilidad y más de la mitad no cubre sus costos operativos. O sea que una situación muy, muy compleja. A partir de datos del INDEC, otro informe, el empleo, el cuentapropismo ya se ubica cerca del nivel de la pandemia y se agrava la precarización laboral. El mercado laboral muestra un fuerte deterioro en la calidad del empleo, de 13,5 millones de ocupados que hay en la Argentina, el 24,7 ya, casi el 25, casi 1 de cada 4 son trabajadores cuentapropistas, en un marco en donde el empleo total se redujo y el empleo cuentapropista no alcanzó a compensar la caída de los empleos formales. Por lo tanto, lo que está pasando es un reemplazo de empleo formal por ocupaciones más precarias. Lo digo en español, lo digo en criollo. El trabajador que se queda desempleado en FATE, después algunos de esos trabajadores encuentran un trabajo en muchas peores condiciones. El trabajador que pierde el trabajo en la industria después termina trabajando muchas veces en plataformas. Sí, hay más de 1 millón de trabajadores de plataformas en Argentina. ¿Cuál es el problema? Tenía un salario digno, tenía vacaciones pagas, tenía derechos sociales, tenía obra social. Cuando pierde ese trabajo formal en la industria, pasa a trabajar en la economía de plataformas o en otra actividad de carácter informal, pierde gran parte de esos beneficios, pierde gran parte de sus ingresos, pierde gran parte de sus derechos. Ese es el fenómeno generalizado que está sucediendo en la Argentina en general y, repito, en la provincia de Buenos Aires en particular. Después, un informe de la consultora Essentia, ya más vinculado al consumo, a los precios, etcétera. El consumo masivo se hundió 5,1% interanual en marzo, es decir, marzo de este año contra marzo del año pasado, y sufrió la mayor contracción en 14 meses. Repito, el consumo masivo, los bienes de consumo masivo que compran las familias, los alimentos, los productos domisanitarios, los productos de limpieza, etcétera, etcétera. Respecto del primer trimestre de este año, la contracción respecto del trimestre del año anterior es del 3,1%. Ese consumo se mantiene muy claramente por debajo de los registros de fines de 2023, cuando asumió Milei. 22 puntos porcentuales menos muestra el consumo respecto del momento en que asumió Milei. El consumo masivo me estoy refiriendo, ¿no? Después, una noticia que pasó medio desapercibida, pero que es muy importante y que afecta a gran parte de la población, que es el nuevo aumento en los combustibles que se dio a partir de la semana pasada, a partir del 1 de mayo, a pesar de que el gobierno hace un mes, a través de YPF y un supuesto acuerdo con las otras petroleras, habían anunciado que se congelaban los precios de los combustibles por 45 días. Bueno, a los 30 días volvieron a subir los precios de los combustibles, en este caso por un aumento de los impuestos a los combustibles líquidos del orden del 0,5%, que obviamente eso se traslada a surtidor. Y lo que es inexplicable para nosotros y para la teoría económica, digamos, o para la realidad económica inclusive, es que se den estos aumentos en un contexto justamente en donde viene subiendo muy fuerte el precio del petróleo en el mundo como consecuencia del conflicto entre Estados Unidos e Irán, y uno entendería que si se tratara de un país importador de combustible, el aumento del precio internacional del combustible impacta de lleno en los precios locales, se traslada a los precios locales porque hay que destinar más divisas para importar combustible. Ahora, Argentina hoy, gracias a la recuperación de Vaca Muerta, está en el nivel de autoabastecimiento, inclusive de generación de excedentes exportables. Y por lo tanto no necesariamente tiene que depender el precio del petróleo y de los combustibles en el mercado local al precio internacional. Esta es una decisión política. Esta es una decisión política del presidente Milei, de que cualquier aumento en los precios del combustible a nivel internacional se traslade a los combustibles a nivel local, cuando la estructura de costos de generación de petróleo no tiene nada que ver
el precio internacional. O sea que es una decisión política de Milei, de seguir aumentando el precio de los combustibles al ritmo del precio internacional de los combustibles, cuando nuestra estructura de costos y de producción de petróleo nada tienen que ver con esa realidad determinada por el conflicto internacional. Después, también un informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios. Salarios rezagados y pérdidas de poder adquisitivo frenan la recuperación del consumo, en este caso, consumo en comercio y servicios, una caída del 1,3% interanual en marzo y del 0,5% mensual en las ventas minoristas, que ya acumulan 11 meses consecutivos de bajas, las ventas minoristas. Después, bueno, lo que sucedió turísticamente este fin de semana, fue un fin de semana largo, que en general genera cierto incentivo para el turismo. Malísimo, un fin de semana largo malísimo, del 1 de mayo, las reservas por el piso, tanto en Mar del Plata como en Villa Gesell, y solamente mirando lo que pasó en abril en términos turísticos, en términos agregados en la Argentina, salieron del país 1,5 millones de turistas, ingresaron al país 824.000 turistas, es decir que tenemos un déficit de visitantes, en términos de turismo, o sea, el turismo receptivo es mucho menor al turismo emisivo, lo que genera un impacto muy, muy negativo para la actividad turística en el país. Y por último, y antes de pasar a algunas noticias de cierres y despidos, como hacemos siempre, cae el consumo de combustibles en el primer trimestre. Esto tiene que ver también con los aumentos de precios. Estos son datos de la Secretaría de Energía. Primer trimestre de 2026, la venta de combustibles cayó 1,1%. Esto es también evidencia de la crisis económica que está viviendo nuestro país. Esta semana, lamentablemente, bueno, se va a referir también el ministro de Desarrollo Agrario, se realizaron despidos en el sector público, puntualmente en el Servicio Meteorológico Nacional. Hemos visto algunas secuencias en los canales de televisión en donde no se podía dar el parte del Servicio Meteorológico Nacional porque no llegaban los informes, porque no había gente para llevar adelante la faena, la tarea. Se han despedido 140 trabajadores y trabajadoras del Servicio Meteorológico Nacional. También se han enviado 400 telegramas de despido del Correo Argentino en la última semana. Y aquí en el AMBA nos hemos enterado el cierre de una empresa que ingresó en concurso preventivo y cierre de locales de una marca de indumentaria infantil, Woco. O sea que la purga, la sangría de empresas, de trabajadores ha continuado en la última semana. En tercer lugar, nosotros ante esta situación seguimos trabajando con todos los instrumentos con los que cuenta la provincia de Buenos Aires para hacerle la vida un poco más fácil a los bonaerenses, a las bonaerenses. En este caso, como todo comienzo de mes, hay nuevas promociones de la cuenta DNI, nuevas promociones y descuentos en cuenta DNI. Esto está en la página del Banco Provincia, esto se puede ver también a través de la aplicación de la cuenta DNI, pero repaso brevemente. En los comercios de cercanía, se incluyen carnicerías dentro de los comercios de cercanía, 20% de descuento de lunes a viernes con un tope de 5.000 pesos por semana. En las ferias y mercados bonaerenses que se trabajan desde el Ministerio de Desarrollo Agrario, 40% de descuento todos los días, con un tope de 6.000 pesos por semana, en universidades, en comercios que están dentro de universidades, en eventos, en entidades educativas y en clubes, adheridos obviamente, 40% de descuento todos los días, con un tope también de 6.000 pesos por semana, en locales de gastronomía, restaurantes, bares, etcétera, 25% de descuento los sábados y domingos, con un tope de 8.000 pesos por semana, en los locales de gastronomía de las estaciones de servicio de YPF, los full YPF, 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos, tope de 8.000 pesos por semana, en distintas marcas que pueden consultarlas en las páginas, distintas marcas destacadas que tienen promociones específicas, 30% de descuento todos los días con un tope de 15.000 pesos por mes, en las librerías de texto, 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro, farmacias y perfumerías, 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro. Además, para aquellos que son jubilados, un 5% de descuento adicional en supermercados adheridos, con un tope de reintegro unificado de 5.000 pesos por semana y un nuevo beneficio a través del celular, los pagos de tipo NFC,
con tarjetas de crédito adheridos a cuenta DNI, hasta 3 cuotas sin interés en comercios que no pertenezcan al rubro de alimentos. Ese es un nuevo beneficio. O sea que si uno puede aprovechar a partir de sus ingresos todos los descuentos y promociones de la cuenta DNI, puede ahorrarse hasta 163.000 pesos por mes en sus compras. Eso es el 28% de un gasto equivalente a 590.000 pesos, y esto sin tener en cuenta los beneficios posibles en librerías y perfumerías que no tienen descuento, ni los descuentos en supermercados, que también en algunos casos, algunos descuentos específicos, no tienen tope. O sea que es una herramienta que ayuda muchísimo realmente a los más de 10 millones de bonaerenses que cuentan con la cuenta DNI, y que vamos a seguir sosteniendo en la medida que los recursos del Banco Provincia lo puedan permitir. Por último, para terminar, un cuarto punto que tiene que ver con cuestiones que nosotros venimos denunciando de manera permanente todo este tiempo, y que es con las políticas de entrega de la soberanía nacional que viene llevando adelante consistentemente el presidente Milei. La semana pasada, dos eventos, quiero hablar de dos eventos que sucedieron, de dos situaciones que sucedieron en particular. La primera, la visita del presidente Milei al portaaviones USS Nimitz de los Estados Unidos, que está en la zona, en el marco de un ejercicio militar conjunto, PASEX 2026. Solamente decirle al presidente Milei que el recibimiento a autoridades extranjeras, militares y a este tipo de embarcaciones en particular, lo tiene que hacer el embajador de Estados Unidos, no lo tiene que hacer el presidente de la República Argentina. El presidente de la República Argentina está para otra función, para defender los intereses nacionales y la soberanía nacional, no para ir a darle la bienvenida a los marines. Y también comentar que este ejercicio, el PASEX 2026, no contó con la autorización del Congreso, por lo tanto es un ejercicio que está realizándose por fuera de la legislación vigente en la Argentina, que tiene que ver con la Constitución Nacional, el artículo 75, inciso 28, y la ley 25.880 de ingreso de personal militar extranjero en territorio nacional. No se trató por el Congreso, se llevó adelante, por lo tanto son ejercicios militares que se están haciendo por parte de una potencia imperialista en Argentina sin ningún tipo de aprobación del Congreso de la Nación. Y el segundo punto, que es todavía más penoso, me animo a decir, es, habrán visto que una semana atrás circuló por las noticias, hubo todo un debate respecto de un correo electrónico que se filtró del Pentágono, en donde supuestamente se establecía que Estados Unidos, en virtud de la falta de colaboración, en este caso del Reino Unido, en su conflicto con Irán, iba a quitarle el apoyo del Reino Unido en la discusión, en el diferendo por la causa Malvinas, y darle el apoyo a la Argentina, ¿no? Eso circuló como noticia, de hecho tuvo alguna respuesta o alguna reivindicación particular del gobierno del Reino Unido y también una respuesta por parte del gobierno argentino, pero muy rápidamente los voceros del gobierno salieron a decir que, como producto de la política exterior tan exitosa que está llevando adelante el presidente Milei, llamémosla una política de alineamiento automático a los intereses de los Estados Unidos, a mí me gusta decir de sumisión automática a los intereses de los Estados Unidos, había un logro supremo que era que Estados Unidos nos iba a apoyar en ese diferendo histórico, en esa pelea histórica por la soberanía que tenemos los argentinos, que es la causa Malvinas. Bueno, lamento decir que, como todos suponíamos, eso duró lo que un suspiro. A los pocos días, el rey Carlos III del Reino Unido visitó a los Estados Unidos, visitó a Donald Trump en la Casa Blanca. En ese marco, Trump dejó claro todo, dijo, leo textual: en los siglos transcurridos desde que ganamos nuestra independencia, los estadounidenses no tuvieron amigos más íntimos que los británicos. O sea que parecería que no le va a quitar el apoyo en nuestra causa Malvinas, al tiempo que sostuvo que ambos países mantienen una relación especial y que espera que permanezca así. Pero si faltaba algo para confirmar que no va a haber ningún apoyo de los Estados Unidos a la Argentina en el marco de la causa Malvinas, el secretario de Estado Marco Rubio declaró en el diario británico The Telegraph, restó importancia a ese correo y aclaró que se trataba solo un mail
sin carácter oficial. Es un correo electrónico interno que se filtró, pero eso no tiene carácter oficial. Lo que le queremos decir desde la provincia de Buenos Aires al presidente Milei es que no espere de los Estados Unidos un apoyo, como tampoco sucedió en la Guerra de las Malvinas, cuando una de las hipótesis en la Guerra de las Malvinas es que en el marco de los acuerdos hemisféricos que tenía Estados Unidos con todos los países del continente, iba a darle su apoyo a la Argentina y claramente dio su apoyo, como ha hecho siempre a lo largo de la historia, a sus socios y a sus aliados estratégicos del Reino Unido. Lo que tiene que hacer el presidente, lo que tiene que hacer la Cancillería Argentina, la vergonzosa Cancillería Argentina, es atenerse al derecho internacional, al principio de integridad territorial que tiene la Argentina y seguir reclamando donde corresponde, en todos los foros que corresponden, en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas y en todos los foros internacionales que históricamente le han dado apoyo a la República Argentina, seguir reclamando la soberanía de nuestras Islas Malvinas. Por lo tanto, exigimos al Gobierno Nacional, que además no ha dado señales de querer recuperar ni de gran preocupación por recuperar, repito, la soberanía de nuestras islas. Miren las cosas que hizo. Sostuvo una reunión en temas de defensa con el Reino Unido en enero de 2025 en Londres. ¿Sí? El gobierno argentino cooperando en materia de defensa con el gobierno invasor, con el gobierno ocupante de nuestras Islas Malvinas. Jamás cuestionó los ejercicios militares británicos que se realizan en Malvinas, ni la creciente militarización del Atlántico Sur. No movilizó jamás los recursos diplomáticos para impedir el avance de la explotación petrolera que se está llevando adelante en Malvinas por empresas israelíes, por empresas canadienses y por empresas británicas. Nunca llevó adelante los reclamos diplomáticos en la cuestión Malvinas en Naciones Unidas. Por lo tanto, le pedimos al gobierno argentino que haga lo que tenga que hacer, que vaya a todos los foros internacionales en donde está presente el gobierno en la República Argentina y que reclame nuestros derechos soberanos sobre nuestras islas. Quería terminar con esto porque quizás son cuestiones que pasan de largo, pero que tienen que ver con una lamentable política de Estado que lleva adelante el gobierno nacional, que es no defender la causa Malvinas. Esa es la política de Estado en materia de política exterior que está llevando adelante el gobierno nacional. Con esto yo termino, le paso, creo que venías vos, Cristian, al director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, que va a hacer alguna presentación sobre datos recaudatorios y de algunos elementos, algunas políticas que se han implementado para ayudar a las pymes, para ayudar también a los jubilados de la provincia de Buenos Aires en este contexto tan crítico que estamos viviendo. Muchas gracias. Bueno, buen día, gracias Carly. Buen día a todos y todas. La idea es, a partir del panorama que bien describió Carly recién, de crisis productiva y el reflejo que esa crisis productiva tiene en los niveles de empleo, ¿no? Fue el Día del Trabajador. Feliz día a todos y a todas de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. En lugar de saludarnos nosotros mismos, como hizo el presidente. Así que espero que hayan tenido una linda jornada. Lamentablemente, como marcaba Carly, el nivel de desolación que se vive en el plano productivo es absoluto. La provincia de Buenos Aires es el corazón productivo de la Argentina, fundamentalmente en actividades vinculadas con lo que denominamos el mercado interno, con la industria, el comercio. Bueno, yo preparé una presentación para tener algunos datos a mano, pero vieron que se estaba hablando mucho de que hay como una doble velocidad, como una economía a dos velocidades. Efectivamente, lo que estamos viendo es que una gran mayoría están viajando en un tren a vapor, si es que logran subirse, y una pequeña minoría viaja en aviones privados a alta velocidad. Sí, efectivamente, la economía está funcionando en dos velocidades. Sectores exportadores vinculados con el agro, con la energía y fundamentalmente con la minería en la zona de Cuyo, tienen niveles de actividad que muestran un crecimiento de esos sectores, pero la gran mayoría de las actividades vinculadas con el mercado interno y fundamentalmente con los ingresos populares viene en una profunda caída que no se detiene, que ese es para mí el punto
central que marca la gravedad de la situación, ¿no? Ahí pueden ver a la izquierda, ustedes lo están viendo, sí, a la izquierda en la filmina, tienen indicadores macroeconómicos, ¿no? Como el estimador mensual de actividad de la provincia de Buenos Aires, caída de 3,6% en febrero contra el año anterior. O sea, no solo estamos en una crisis, sino que además seguimos cayendo. El índice manufacturero también, una caída de 1,7%. El último dato disponible es el de enero contra el año anterior. Los despachos de cemento en provincia de Buenos Aires, caída de 5,1%, febrero del 26 contra febrero del 25. Es decir, la caída no se detiene. Estamos prácticamente en los niveles de pandemia, pero sin el virus. Y eso es un claro indicador del fracaso de este experimento libertario en materia económica, ¿no? Los resultados de un buen modelo económico los tiene que ver la gente. Y lejos de verlo la gente, lo que estamos viendo es caída de la producción, destrucción, cierre de empresas, destrucción de empleos formales y ingresos que no logran alcanzar a los precios. Está claro que nadie puede discutir que el costo de vida está mucho más alto que en el 2023, que cuesta mucho más pagar los gastos fijos, que ya no se llega a fin de mes ni siquiera con 2 o 3 laburos y que la gente está cansada. Realmente es una situación acuciante para el pueblo bonaerense en particular. Y por eso entendemos nosotros que es importante señalar, marcar estas cosas permanentemente para no dejar de hablar de las cosas que a la gente le importan y las cosas que hay que cambiar. Lo que hay que cambiar es la orientación de esta política económica. En particular en lo que hace a ARBA, que por eso estoy acá, obviamente esto tiene un reflejo en los recursos tributarios propios de la provincia de Buenos Aires, es decir, lo que recauda la provincia de Buenos Aires depende fundamentalmente del nivel de actividad. 3 de cada 4 pesos que recaudamos en la provincia de Buenos Aires provienen del impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto sobre las ventas, o sea que cuanto menos actividad hay y menos ventas hay, menos recaudación hay. Y otro tanto proviene del impuesto de sellos, que tiene que ver con contratos que se firman entre partes. Esos contratos que se firman entre partes reflejan un acuerdo comercial, con lo cual cuanto menos actividad, menos acuerdos comerciales, menos contratos y por lo tanto menos impuesto a los sellos. Así que entre ingresos brutos y sellos tenemos 4 de cada 5 pesos que recauda la provincia de Buenos Aires y lógicamente que eso también está en crisis. Obviamente acompañando esta dinámica que estamos señalando que ocurre con los indicadores a nivel agregado, la recaudación de la provincia de Buenos Aires está en los niveles de pandemia sin el virus. Y eso, ¿por qué lo digo? Porque por ahí ustedes van a ver que este año tenemos un aumento de los recursos propios en términos reales, de 1 punto, 2 puntos, pero no nos olvidemos, no perdamos de vista que ese aumento se está dando en el piso. Entonces, la situación es realmente acuciante, sobre todo teniendo en cuenta que la mitad de los recursos presupuestarios propios de la provincia de Buenos Aires provienen de esta fuente de recaudación tributaria provincial, la otra mitad viene de los recursos de coparticipación que también vienen en caída libre. Acá un comentario, le vamos a hacer el anuncio a ARCA, porque todavía no lo anunció, pero hoy se van a conocer los datos de abril. 9º mes de caída consecutiva de la recaudación tributaria nacional. 8º mes consecutivo de caída del IVA. Claramente la crisis es inocultable. Esa caída de la recaudación se traduce en una caída de la coparticipación y esa caída de la coparticipación también afecta a la provincia de Buenos Aires en lo que hace al manejo de su hacienda. Sin embargo, nosotros estamos dispuestos, y así lo viene mostrando Axel, el gobernador y todo su equipo, a acompañar al sector privado, al pueblo bonaerense, hasta el último segundo que podamos. Así que no dejamos de destinar los recursos que tenemos, aunque sean cada vez más escasos, a aliviar la situación de los sectores. En particular ahora vamos a ver los sectores productivos. Desde la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires hemos tomado una serie de medidas estos años para tratar de morigerar y de aliviar
el impacto de esta crisis en el sector privado. Ahí enumeramos algunas de esas medidas, yo me voy a detener en una, pero para que tengamos a mano, la creación del régimen simplificado implica que 1,5 millones de monotributistas en la provincia de Buenos Aires no tienen retenciones ni percepciones cuando hacen operaciones financieras o comerciales. Hemos agilizado la devolución de saldos a favor, acortando los plazos de devolución y aumentando los montos para solicitar la devolución express. Hoy están 3,5 millones de pesos. Cualquier contribuyente que tenga un saldo a favor de hasta 3,5 millones de pesos lo puede solicitar por la web y en menos de 72 horas va a tener acreditado en su cuenta bancaria el saldo solicitado. Hemos reducido el universo de agentes de recaudación. Eso implica que hay 8.700 pymes menos estando obligadas a actuar como agentes. Eso es menos trabajo, menos costo administrativo, menos carga tributaria para el sector privado. 8.700 sobre 22.000 que habían cuando llegamos, es decir, que hay una reducción importante de la cantidad de agentes. Serían aproximadamente 30.000 si no hubiéramos tomado medidas, y tenemos el objetivo de ir a 11.000 el año que viene, con lo cual habremos reducido a la mitad la cantidad de agentes, y eso también es un alivio tributario porque es desligar de responsabilidades a un montón de pymes de la provincia de Buenos Aires que tienen que contratar recursos o destinar recursos a cumplir esa función. En esta línea lanzamos este año, y por esto hablamos con Carly para venir a comentar los resultados del anuncio que hicimos. Lo hizo Axel en la apertura de sesiones legislativas. El nuevo régimen riesgo cero SAF0, que básicamente es un régimen que lo que establece es que aquellos contribuyentes que tengan riesgo 0, 1 o 2, es decir, el riesgo más bajo de calificación de riesgo de la agencia empezó a funcionar con una calificación de riesgo quit por quit y usa esa calificación de riesgo de cada quit para ajustar las políticas tributarias a cada uno de esos contribuyentes según el perfil de riesgo. En este caso, aquellos que tengan riesgo 0, 1 y 2, eso quiere decir que hayan presentado todas las declaraciones juradas, que no tengan juicios por deudas tributarias, fundamentalmente. En esos casos van a poder acceder a este régimen, y lo que este régimen implica es que van a tener alícuotas mínimas en el régimen de retenciones bancarias y en los regímenes de recaudación a través de medios de pago electrónicos, tarjetas de crédito o billeteras virtuales. De esa manera garantizamos que no se sobreacumule, no se sobrerecaude impuesto a través de los anticipos que son estas retenciones. Ya 12.000 pymes están adheridas al programa. El programa está abierto, lo pueden hacer a través de la web con su clave SIT. Pueden acceder al beneficio adhiriendo al programa. Se hace una evaluación del lado de la agencia y se le comunica si calificó o no calificó, y si no calificó, por qué no calificó. Así que tenemos 12.000 empresas que están funcionando ya con este régimen novedoso que le da más previsibilidad y al mismo tiempo le reduce la presión, la carga tributaria por el canal financiero. Esto libera capital de trabajo. Al anticipar menos parte del impuesto, cuentan con ese capital de trabajo hasta el vencimiento de la declaración jurada, que opera al mes siguiente. Así que para nosotros es una buena noticia. Contar también cómo viene el anuncio que hizo el gobernador en la apertura de sesiones legislativas, y también poner de relieve que en un contexto donde se está demonizando este impuesto que es ingresos brutos por parte del gobierno nacional y de muchas entidades empresarias, nos gustaría escuchar el reconocimiento de esos actores a este tipo de políticas en la provincia de Buenos Aires, que en estos 6 años hicimos las cosas como hay que hacerlas, y por eso no estamos en el ojo de la tormenta, pero realmente la provincia de Buenos Aires ha saneado su estructura de recaudación de ingresos brutos. Le dimos un vuelco total, un giro de 180 grados. Por supuesto, este fue uno de los pedidos que me hizo el gobernador al asumir, y también es un compromiso de todo el equipo económico en la provincia de Buenos Aires de
permanentemente estar pensando en nuestras políticas en cuanto al impacto productivo que esas políticas van a tener, siempre acompañando el desarrollo, la iniciativa privada, el crecimiento económico. Y esto es un régimen que cristaliza una política de muchos años que se traduce, como les decía antes, en que hemos reducido el stock de saldos a favor a menos de un mes. Cuando llegamos hizo un pico de 3 meses y algo, y eso implicó 1 billón de pesos de capital de trabajo devuelto al sector privado. Seguiremos trabajando en esa línea para acompañar a las empresas. Lo que no podemos hacer desde acá, lamentablemente, es revertir la caída de las ventas, que tiene que ver, como decíamos al principio, con una política económica que busca controlar las dinámicas macroeconómicas, fundamentalmente la inflación, a través de un ajuste brutal que no es otra cosa que sacarle la plata del bolsillo a los trabajadores, a los jubilados, para que no haya demanda, y al no haber demanda, con caída de las ventas, que caigan los precios, lo que se conoce como la paz de los cementerios. Último comentario acá en línea con estas medidas de acompañamiento, que no tiene que ver con lo productivo, pero que es importante, que es que este año 3 de cada 4 vehículos han recibido una reducción de la patente en términos nominales. Pagaron menos pesos de patente que el año pasado, ¿no? O sea, esto sin tener en cuenta la inflación. 3 de cada 4 autos pagaron menos patente que el año pasado, gracias al proyecto de ley que envió el gobernador a la legislatura y que este año logramos que fuera aprobado. También un acompañamiento al sector privado. En esta misma línea, recién mencionábamos las jubilaciones, otro grupo tremendamente afectado por la motosierra de Milei, son los jubilados y las jubiladas. Bueno, estamos desplegando un programa de acompañamiento a este sector. Hemos trabajado con el IPS, con su titular, Marina Moretti, en un intercambio de bases de información. En la provincia de Buenos Aires existe un beneficio impositivo para jubilados propietarios de inmuebles en relación al impuesto inmobiliario. Aquellos que tengan un ingreso en el hogar menor a 2 haberes mínimos y que tengan una propiedad cuya evaluación fiscal no supere los 6 millones de pesos. Es una evaluación fiscal, acuérdense que la evaluación fiscal no es el precio de mercado, pero bueno, quienes cumplan con esos requisitos están eximidos, tienen un beneficio de exención del pago del impuesto inmobiliario. Detectamos que hay 17.057 jubilados y jubiladas en condiciones de acceder a este beneficio, que tienen deudas impositivas por 798 millones de pesos, es decir, no saben que tienen el beneficio, no pueden pagar el impuesto, acumulan una deuda, son casi 800 millones de pesos. Vamos a lanzar un operativo, esto lo hablamos con Carly y lo hablamos con el gobernador también, un operativo casa por casa para ir a buscar a cada uno y a cada uno de esos jubilados, para otorgarles la exención, para ayudarlos a hacer el trámite del otorgamiento de la exención y al mismo tiempo condonar esas deudas. No deja de ser un alivio, pero me parece una acción de gobierno que marca claramente los objetivos y el norte y el criterio con el cual nos estamos manejando en un contexto que sabemos que es muy delicado. El paso siguiente va a ser, obviamente, coordinar con municipios esta acción, porque implica un despliegue territorial y quizás los municipios pueden darnos mayor información sobre este conjunto de jubilados, pero el siguiente paso va a ser solicitarle a ANSES la base, la nómina de jubilados y pensionados bonaerenses de la provincia de Buenos Aires para poder hacer ese cruce de manera más masiva y ampliar el alcance de este beneficio, de esta acción que vamos a llevar a cabo, que como les decía ahora son 17.000 y tantos jubilados y jubiladas y son casi 800 millones de pesos que estaríamos en condiciones de condonar, es decir, desendeudar a ese grupo de jubilados por hasta 800 millones de pesos, además de eximirlos del pago en adelante. De mi parte, comentarles esas cosas. Muchas gracias y quedo a disposición ante cualquier duda. Quiero eso. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, a todas.
En primer lugar, por supuesto, agradecerle a Carl y a Cristian, que está acá también presente, a cada uno de los presentes, saludarlos también por el Día del Trabajador y la Trabajadora. La idea de hoy es presentar algunos de los avances y de las últimas novedades con respecto al programa Mercados Bonaerenses. Después también voy a estar explicando algunas cuestiones relacionadas al Servicio Meteorológico Nacional y al INTA. En primer lugar, con respecto al programa Mercados Bonaerenses, es una cuestión clave de contexto general que me parece que es importante señalar. En el último tiempo, como seguramente todos sabemos, ha ido cayendo el consumo de alimentos de manera muy fuerte. Los últimos datos oficiales señalan que en el caso de los supermercados, las ventas han caído el 9,3% comparando el año 2025 con respecto al 2023. Pero en el año 2026, como recién señalaba Cristian, se ha dado un nuevo golpe al consumo, ha caído todavía más el consumo, y hablando de los números de manera integral, lo que están mostrando es una caída del 12,1% en los primeros meses del 2026 con respecto al igual periodo del 2023. Esta caída se evidencia también, por supuesto que no solo en estos números, sino en el hecho de que estamos en niveles mínimos históricos en el consumo de carne vacuna, pero también una caída muy fuerte, por ejemplo, en el consumo de leche, en particular cuando hablamos, por ejemplo, de leche fluida, una caída del 10,4% en el consumo, también cuando comparamos el último tiempo con el año 2023. También estamos atravesando un momento de caída en el consumo de yerba mate, caída en el consumo de los distintos productos regionales y de frutas y verduras, lo que muestra en definitiva esta situación que señalaba de que la caída de los ingresos, que se observa tanto caída de los ingresos salariales como de las jubilaciones, está impactando de manera muy fuerte en el consumo de alimentos. En este contexto, nosotros venimos desarrollando por iniciativa de nuestro gobernador, de Axel Kicillof, ya desde el 2020, un programa que se llama Mercados Bonaerenses, que tiene el objetivo de acercar productores a consumidores, de achicar las cadenas de comercialización y en función de eso conseguir que los alimentos estén para los consumidores un poco más baratos y para los productores tengan también un mejor precio en cuanto a la venta de su producto. Esta manera de comercialización más directa, como decía recién, ha ido creciendo. Hoy cuenta con 123 municipios adheridos en la provincia de Buenos Aires, es decir, que es una presencia prácticamente total. En estos 123 municipios tenemos 237 puntos de comercialización, a razón de prácticamente 2 puntos por municipio. Por supuesto que en aquellos municipios más grandes tenemos una cantidad sustancialmente mayor. No solo se trata de más de las 43.000 ferias que venimos llevando adelante, sino que también en el último tiempo se han incorporado los mercados bonaerenses fijos, ¿no? Es decir, lugares que se venden los productos directamente de productor a consumidor en 12 puntos, 12 mercados bonaerenses fijos que funcionan 6 días a la semana. Y en todo este programa están incorporados algo más de 2.500 productores y productoras que participan activamente. Para tener una idea, cuando nosotros hablamos de industrias alimenticias en la provincia de Buenos Aires, que por supuesto la provincia de Buenos Aires es el motor productivo de la Argentina, estamos hablando de un total de 10.000 empresas aproximadamente. Cuando hablamos de productores agropecuarios, estamos hablando de algo más de 30.000, 36.000 productores agropecuarios. Creo que esos números indican también la importancia de estos 2.500 productores y productoras participando, incluyendo ahí en los productores y productoras, por supuesto, a cooperativas, pymes, emprendedores y desde ya también productores agropecuarios de manera directa. Cuando analizamos la situación con respecto a los precios en el marco de este programa, nosotros venimos
llevando adelante un monitoreo constante de los precios que se dan, tanto en el marco de este programa como en las cadenas tradicionales de supermercado, y lo que se ve de manera consistente es que los precios en el marco del programa Mercados Bonaerenses, por este acortamiento de la cadena de comercialización, están entre un 20 y un 25% más baratos que las grandes cadenas de comercialización. En este sentido, creo que a este dato que para nosotros es fundamental y que lo voy a estar comentando a continuación, vale la pena señalar también, por supuesto, los descuentos especiales que venimos haciendo. Como recién señalaba, un sistema de ferias que está llevando adelante algo más de 1000 ferias mensuales en prácticamente toda la provincia, que en definitiva con este sistema estamos alcanzando a algo más de 11,5 millones de bonaerenses, según una metodología de estimación que ha llevado adelante la FAO, que ha analizado en extenso este programa que llevamos adelante en la provincia. Y el dato que creo que es interesante para señalar es que las ventas en los mercados bonaerenses crecieron un 17% interanual real en el primer bimestre de 2026 y que han crecido algo más del 60% con respecto al 2024. Esto, por un lado, habla de un crecimiento propio del programa, pero si nosotros sacamos la variación originada en el crecimiento propio de este programa, lo que estamos viendo es que la gente se vuelca de una manera más decidida a los mercados y a las ferias de este programa. En este sentido, creo que vale la pena comparar con el dato que señalaba al principio y que, por otro lado, es parte también muchas veces de un debate. El dato que señalaba es que cuando analizamos las estadísticas generales, el consumo en los supermercados cae. El gobierno nacional muchas veces intenta atribuir esto a prácticas diferentes o a culturas diferentes en cuanto a la compra de alimentos, pero lo que se evidencia a partir de este programa es que la gente camina y va al mercado, pero va al mercado en busca de mejores precios y que entonces lo que está incidiendo en que por un lado aumentan las ventas en los mercados bonaerenses, mientras por otro lado cae el consumo de manera generalizada en los supermercados, es que la gente camina en busca de mejores precios, que la gente se mueve en una situación donde, como decían recién, la plata no alcanza y que por supuesto en ese contexto trata de ver las mejores soluciones. En este sentido, para nosotros el programa Mercados Bonaerenses funciona sin ninguna duda también como una herramienta clave para mitigar los efectos negativos de la política que viene llevando adelante Milei en algo tan significativo como son, por supuesto, los alimentos. Simplemente para señalar también acá, antes de presentar los lugares, a este precio entre un 20 y un 25% más barato, se le suma, como recién decía Carly, el descuento con cuenta DNI del 40% con un tope de hasta 6.000 pesos mensuales, que sin ninguna duda tiene una utilización muy grande y muy significativa. En el último tiempo hemos tenido también un incremento de las ventas con cuenta DNI. En este sentido también vale señalar que esos números corresponden a las ventas totales, pero también las ventas específicamente con el descuento de cuentas DNI tienen un aumento también significativo. Y lo otro que hemos sumado en el último tiempo es que en los mercados fijos, el primer día de la semana hay un descuento adicional para los jubilados del 10%. Digo el primer día de la semana, de manera generalizada es los lunes, pero aquellos mercados fijos que los lunes están cerrados, como es por ejemplo el caso de La Plata, el descuento lo tienen los días martes. Por supuesto que toda esta información de los 237 puntos de venta, de los 12 mercados fijos, está disponible en nuestra página web mercadosbonaerenses.gba.gov.ar,
que ha sido recientemente reformulada para que la información esté de manera más ágil y una visualización más adecuada, que permite, por un lado, conocer los 237 puntos, ver los días y horarios, por supuesto, de funcionamiento. Ahí hay un ejemplo de cómo se presentan los distintos mercados, que además están georreferenciados, es decir, que si se activa la georreferenciación, se pueden encontrar aquellos mercados y aquellas ferias más cercanas a donde uno se encuentra, pero además están también los contactos de aquellos productores que llevan adelante venta directa. Es decir, que es una manera también que permite contactarse con aquellos productores que, además de participar del programa de mercados bonaerenses, venden también de manera directa al consumidor a través de distintos canales. Muchas veces el programa mismo funciona como punto fijo de entrega, cuando, por ejemplo, distintos productores hortícolas organizan la venta a través de este programa. Lo que estaba señalando, de alguna manera, son los avances, la situación del programa de mercados bonaerenses en un contexto, como señalábamos recién, signado por la crisis, donde el consumo de manera generalizada está cayendo y, sin embargo, observamos una mayor demanda en los mercados bonaerenses, que, por supuesto, repercute también en un alivio a los productores. Yo señalaba recién que el consumo, por ejemplo, de leche fresca ha caído un 10,4%. Por supuesto que eso tiene un tremendo impacto económico, un tremendo impacto social en las familias, también tiene un tremendo impacto en la producción. Y los resultados no son casualidad en este sentido. En los últimos 2 años han cerrado más de 1.000 tambos. Eso representa algo más del 10% del total de los tambos nacionales. Y esta caída de consumo tiene, como decía, su impacto muy claro, muy fuerte en muchas de las producciones, incluso de aquellas producciones que tradicionalmente se incluyen como parte del sector agropecuario. Hablaba yo también de la caída en el consumo de muchos de los productos de las economías regionales. En los últimos 2 años han dejado de producir más de 2.000 viñedos, una crisis sin ninguna duda, sin ningún tipo de comparación, y que nos permite mostrar también o evidenciar también que la crisis que se ve y que se refleja, que recién explicaban tanto Cristian como Carly, en materia productiva, en materia laboral, también afectan sin ninguna duda a las economías regionales y las distintas economías vinculadas al agregado de valor. Quiero hacer 2 comentarios adicionales, abordar 2 temas en particular. Uno tiene que ver con los recientes despidos en el Servicio Meteorológico Nacional. La verdad que tienen un impacto tremendo. Posiblemente valga la pena señalar, porque a veces en medio de estos debates uno cae en tener que explicar algunas de las cuestiones obvias, pero el Servicio Meteorológico Nacional no solo sirve para saber si un día tenemos que ponernos un pullover o no para ir a trabajar, sino que elabora pronósticos meteorológicos de suma importancia para los sectores productivos, para la aviación civil, para el conjunto de los sectores económicos. Genera también un sistema de alertas tempranas clave para la seguridad pública, para la gestión de las situaciones de crisis climáticas y brinda información relevante para el conjunto de la sociedad. En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional tiene funciones que guardan relación con la seguridad pública, con la planificación productiva, con la aviación civil, con el desarrollo de los distintos sectores productivos y, por supuesto, como decía recién, con la gestión del riesgo ante desastres climáticos naturales. El despido como recién se señalaba, de más de 100 trabajadores y trabajadoras del Servicio Meteorológico Nacional ya está generando un impacto negativo muy fuerte. Según la información que nosotros hemos obtenido, hay ya 29
estaciones meteorológicas que están dejando de tener la información nocturna. Cabe señalar que dentro de los despedidos una parte muy importante corresponden a observadores meteorológicos que lo que hacen es trabajar en las distintas estaciones meteorológicas recopilando y recepcionando la información climática fundamental. Al ser despedidos, esta información se pierde. Estamos hablando en muchos casos de series de más de 100 años de vigencia que al perderse, por supuesto, pierden su sentido, su relevancia y nos deja sin una cantidad de información sumamente importante. No es lo mismo una serie que contempla los datos nocturnos que una serie que no los contempla. Comienzan a ser series incomparables y por lo tanto también en definitiva es una pérdida no solo de los datos actuales, sino también de los datos que se van hacia atrás en el tiempo. En este sentido, como decía recién, 29 estaciones meteorológicas están perdiendo la información nocturna, pero yo quiero, por supuesto, como ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, en particular, enfatizar las situaciones que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires. Distritos como Azul, Bahía Blanca, Benito Juárez, Bolívar, Coronel Suárez, Dolores, Junín, Las Flores, Mar del Plata, 9 de Julio, La Barría, Peguajó, Pigüé, Punta Indio, Tandil, Trenquelauquen, Tres Arroyos y Villa Gesell están perdiendo su información nocturna. Perdón si los leí demasiado rápido, pero en honor a la brevedad me parecía importante por un lado señalar. La verdad que en el medio, por ejemplo, teníamos Bahía Blanca y estamos hablando de perder información climática relevante para la generación de las alertas tempranas. La verdad que si a esta altura de los hechos hay que aclarar la importancia de lo que se está perdiendo, creo que, bueno, por supuesto que nosotros lo hacemos y lo destacamos. Nosotros le estamos pidiendo al Gobierno Nacional que revierta de manera inmediata esta situación y que deje de perder estos datos que son fundamentales para, como decía antes, no solo el funcionamiento productivo, sino también la generación de alertas tempranas y la seguridad pública. Lo otro que quiero señalar es que la semana pasada, el 30 de abril para ser más preciso, se publicó una nueva apertura de los retiros voluntarios en el INTA. La verdad que desde el inicio del gobierno de Milei hay un desfinanciamiento, un vaciamiento del INTA de manera persistente, de manera continua, que eso se está materializando para ser esquemáticos en tres aspectos. Por un lado, el presupuestario. El presupuesto 2025 ha sido un 36% menor que el presupuesto 2023, pero este 2026 se está previendo un presupuesto todavía menor, lo que significaría una caída del 47% en relación al presupuesto del 2023. Eso, por supuesto, que involucra la reducción de personal, pero fundamentalmente afecta también a las líneas de investigación. Hoy prácticamente las líneas de investigación no tienen financiamiento, es decir que el achicamiento es todavía más significativo y más importante. Con respecto al personal, como recién decía, se abrió una nueva convocatoria, pero señalando también desde el 2023 se viene dando una reducción persistente y sostenida del personal, perdiendo el INTA y el sector público, profesionales y técnicos sumamente valiosos. No solo se ha dado una reducción de personal, vinculado a eso un cierre de agencias de extensión rural. El INTA ya ha cerrado desde 2023 24 agencias de extensión rural, 20 de ellas en la provincia de Buenos Aires, incluyendo las 9 de la estación experimental del AMBA. Y como tercer tema de financiamiento y vaciamiento del INTA, quiero señalar el tema de las tierras. El INTA, como se ha indicado, está comenzando a desprenderse de las tierras. Lo que ha hecho en el último tiempo es que no es que el INTA vende directamente las tierras, sino que el INTA las está traspasando al AVE, indicando que no tiene necesidad de esas tierras. Esto, sin ninguna duda, es una nueva metodología después de que se vendiera el predio de Cerviño y que esos recursos que habían sido prometidos para el INTA no fueran
al INTA, como está hoy demostrado, violando lo que en aquel momento se había planteado. Lo que está ocurriendo, como decía, es que del INTA se están traspasando al AVE. Lo que quiero señalar es que desde la provincia de Buenos Aires hemos solicitado que esas tierras que hoy se encuentran bajo injerencia del AVE se traspasen al Ministerio de Desarrollo Agrario, porque a nosotros sí nos interesa desarrollar investigación y porque entendemos que esas tierras son fundamentales para el desarrollo de investigación, innovación y desarrollo agropecuario. En este sentido, ya está realizada la presentación formal, por supuesto esperamos respuestas del Gobierno Nacional, pero marca también nuestra línea con respecto a la ciencia y la tecnología. Recién Carly hablaba de un convenio que estamos próximos a firmar con la Universidad Tecnológica Nacional. Yo quiero señalar simplemente que desde el Ministerio de Desarrollo Agrario hace muy poquito firmamos un convenio con la Universidad Agrícola de Qingdao, que es la Universidad de China, para la generación de un centro de investigaciones en forrajes que incluye mejora genética vegetal. Quiero señalar también que en el último año hemos desarrollado 2 nuevas variedades de trigo, denominadas 526 y 625. Quiero señalar también que en el último tiempo hemos desarrollado la micropropagación in vitro de kiwi y otras novedades y otros desarrollos tecnológicos que venimos llevando adelante en la provincia de Buenos Aires. Esto lo ponemos también como antecedentes del pedido que venimos haciendo, porque sin ninguna duda para nosotros la innovación tecnológica es un elemento fundamental. Quiero señalar también que el retiro voluntario que está planteando el gobierno evidencia también una situación particular, y es que para eso sí tienen recursos económicos. Los retiros voluntarios son caros y requieren de recursos, mientras que por un lado señala que despide a más de 100 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional, alegando la falta de recursos. Por otro lado, dispone de recursos para generar un retiro especial, sin ninguna duda de montos que estamos hablando, de algo más de 100.000 millones de pesos que estarían previstos para este retiro voluntario en el INTA. Por eso yo quiero señalar que esto no es solo una discusión de temas presupuestarios, sino que es una discusión acerca del modelo de desarrollo tecnológico, acerca del rol de la tecnología en el desarrollo productivo y en el desarrollo económico de la Argentina. Y sin ninguna duda, tenemos un gobierno nacional que desconoce, que descree, que niega y que ataca al conocimiento científico tecnológico. Lo vemos en estos aspectos, en el INTA, lo vemos en el Servicio Meteorológico Nacional, lo vemos también en otros planos como es el plano de las universidades, donde el recorte presupuestario también está afectándolas muy seriamente. Muchísimas gracias. A continuación se dará lugar a la ronda de preguntas. Les pedimos por favor a las y los periodistas que se presenten indicando su nombre y el medio al que representan. Buenos días, Belén Robledo para Página 12. Consulta para el director de ARBA, ¿cómo va a ser este proceso de puerta a puerta para ir a buscar a estos jubilados, sobre todo considerando cuestiones de seguridad y ese tipo de cosas, cómo va a ser ese operativo? Y en segundo lugar, a Bianco consultarle por los dichos de la Suprema Corte, que mencionaron que justamente el tribunal está inéditamente desintegrado desde hace 6 años, a ver si efectivamente se va a avanzar este año con eso, y si no, por qué motivos no sería o si se quedará para el siguiente. Muchas gracias. Bueno, los operativos puerta a puerta los vamos a coordinar con los gobiernos locales y vamos a desplegar los equipos de la agencia que tienen presencia en los 135 municipios. Tenemos 172 oficinas a lo largo y ancho de toda la provincia y vamos a hacer operaciones, acciones territoriales de visita a los domicilios. Obviamente dependerá de si nos atienden o no nos atienden, pero como te decía, el otro atajo, que para nosotros también es un camino importante que estamos explorando, es coordinar con los gobiernos locales, incluso contactar asociaciones de centros de jubilados y jubiladas. Bueno, trabajamos con el IPS,
tenemos un abordaje institucional para llegarle al jubilado sin que se asuste con que alguien le viene a prometer que le va a regalar algo, ¿no? Que no es la idea. Así que me parece que vamos a estar bien. Haremos un piloto y cuando esté el primer piloto podremos comunicar ahí. Obviamente la mayor cantidad, creo, en términos porcentuales, de jubilados de los que tenemos información por IPS es de La Plata. Así que probablemente tengamos novedades acá. Gracias, Belén. Mira, respecto del envío de pliegos al Senado para el nombramiento de jueces de la Corte, es una prerrogativa, es una potestad del gobernador que lo va a definir de acuerdo a los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia. Muchas gracias. Martín López Lastra, de AM del Pueblo, FM Classic, FM Keops. Para el ministro Javier Rodríguez, 2 preguntas. Bueno, está inconcluso el plan maestro del Salado. Recordar en qué etapa está, cómo se perjudica el agro si no se termina justamente este plan. El tema de caminos vecinales, ¿qué responsabilidad tiene la provincia en los caminos vecinales? Y si amerita la oportunidad de pedirle al sector de las commodities, soja, maíz y demás, que van a traer un aluvión de dólares, si tienen que hacer algún aporte a este tipo de obras públicas. Y para el director de ARBA, preguntarle si están viendo con alguna preocupación o van midiendo lo que puede ser el crecimiento de operaciones en efectivo en algunas cadenas, como puede ser granjas, por ejemplo. Esto también puede afectar al tema de cuenta DNI. Y el tema de operaciones con transferencias en billeteras digitales, si ustedes ven que esté problematizando la recaudación. Gracias. Sí, arranco con el tema del salado. La verdad que desde la provincia de Buenos Aires se ha dado un paso muy importante con la etapa 5 del río Salado. Para todos los que tal vez no están necesariamente sobre el tema, la etapa 5 es la última etapa sobre la cuenca del Salado, sobre el río Salado en particular, del plan maestro integral, es decir que se avanzó en su momento con la licitación y hace pocos días con la apertura de los sobres correspondientes, es decir que pronto va a estar también en función de esto definido quién es el seleccionado, etcétera, y por supuesto con un trabajo muy importante del Ministerio de Infraestructura que está llevando adelante esta situación. Nosotros hemos señalado desde diciembre del 2023 que el Gobierno Nacional había paralizado la etapa 4.2, eso generó diversos inconvenientes, incluso en la posibilidad del avance en la etapa 5, a partir de nuestras protestas y de las quejas también del sector productivo, el Gobierno, y después de la situación muy trágica que vivimos el año pasado en términos de las inundaciones, el Gobierno Nacional decidió retomar esas obras, esas tareas, por supuesto que con 2 años de demora y con una tremenda consecuencia negativa. Nosotros seguimos sosteniendo la importancia de la obra pública para garantizar a partir de la infraestructura necesaria las situaciones para mejorar las condiciones de producción de todo el sector productivo, ¿no? Creo que en momentos donde el Gobierno Nacional niega y rechaza la obra pública, creo que este es un caso muy claro, muy contundente de la importancia que tiene para los sectores productivos en particular. Por supuesto que es una obra que trasciende también la importancia de los sectores productivos. Estamos hablando de una cuenca de unos 16 millones de hectáreas, que lo que da una idea y una dimensión de la importancia, pero que también desde ya tiene consecuencias muy importantes sobre los ejidos urbanos, tal como se ha visto en la cuenca baja del río. Por otro lado, señalabas la situación de los caminos vecinales, de los caminos de tierra, que como ustedes saben, función, es atribución de los municipios. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires, y por una iniciativa de nuestro gobernador, de Axel Kicillof, decidimos ya hace unos años, además de los recursos que se coparticipan específicamente para algunos de esos caminos, generar recursos adicionales en el marco de este programa de mejora de caminos rurales.
En ese marco nosotros llevamos más de 450 obras, la entrega de más de 170 máquinas y fundamentalmente hemos puesto las prioridades en la conexión de pequeños parajes o localidades del interior, en la conexión de escuelas rurales y en la conexión de tambos. Llevamos más de 200 localidades conectadas a partir de este programa que ante 2 o 3 días de lluvia quedaban anegadas, inundadas, y que a partir de este programa tienen una conectividad sustancialmente diferente. Hemos conectado también más de 400 escuelas rurales en la misma condición, en un trabajo articulado con la Dirección General de Cultura y Educación, y hemos conectado también más de 400 tambos, entendiendo la importancia que tienen los caminos de tierra para esta producción. Nosotros siempre señalamos que el camino de tierra, el camino rural, suele ser en muchos casos el primer kilómetro que recorre una producción, pero también es el camino que recorren los escolares, que recorren los docentes, que se recorre para el sistema de salud, y por eso para nosotros es importante y significativo. Hace poquitas semanas, hemos firmado junto con el gobernador Axel Kicillof y unos 10 municipios el financiamiento para la elaboración de planes integrales de mejora de caminos rurales municipales. Lo que queremos es que cada municipio cuente con información georreferenciada, con un plan de trabajo, con un plan de tareas, que eso va a permitir optimizar, mejorar la utilización de los recursos, y en este sentido hemos convocado a los distintos municipios que quieran ser parte de esta línea de trabajo, que se suma a las líneas de trabajo que veníamos llevando adelante en términos de entrega de maquinaria y de reparación concreta de determinados tramos de caminos rurales. Por supuesto que desde la provincia nosotros entendemos la importancia de estos caminos, y por eso esta mirada y por eso este diálogo atento con cada uno de los 117 municipios que tienen caminos rurales, a los cuales nosotros venimos en función de esto también acompañando con asesoramiento, con capacitaciones y con otras cuestiones. Respecto del aumento del uso de efectivo, lo primero, la observación, es evidente que hay un aumento del uso de efectivo. Muchos asocian este aumento del uso del efectivo con un aumento de la evasión. De hecho, el gobierno nacional, en el marco de caída de la recaudación, que yo señalé que ya son 9 meses, con el mes de abril, insinuó que en realidad esa caída tenía que ver con un aumento de la evasión. La verdad es que eso no es cierto. Nosotros no estamos viendo, por lo menos, que el uso de efectivo responda a maniobras de evasión fiscal. Lo que sí vemos con preocupación es que son exorbitantes los costos financieros de operar para los comercios y las empresas, y eso en un contexto de caída de las ventas, de acortamiento de los plazos y de rompimiento de la cadena de pagos, hace que las unidades, las empresas, los comercios no tengan margen para dar crédito, con lo cual vender con un medio electrónico implica no contar con el dinero hasta dentro de 7 o 21 días, según el tipo de tarjeta que se use, la comisión del postnet, lo que se lleva el operador de la billetera virtual, es un montón. La comisión que se lleva, tienen socios, digamos, que no son accionistas. Y la verdad es que eso hace que el comercio prefiera cobrar en efectivo con un descuento del 20%. Imagínense lo que es el costo de este tipo de servicios de financieros, fundamentalmente las fintechs, para que un comercio prefiera venderte en efectivo con un descuento. Así que me parece que ahí está bien posar el ojo sobre esa problemática. Eso no necesariamente se traduce en que no se emita el ticket. Pues de hecho, nosotros hacemos un seguimiento bastante riguroso de cruce de información de bases de datos. Tenemos operativos con presencia en los comercios. La verdad es que no, obviamente que en un contexto de crisis hay algo de eso, pero yo creo que el grueso de esta modalidad del efectivo con descuento tiene que ver no tanto con la evasión como con el problema que representan para ese tipo de comercios o empresas
operar con estas empresas de servicios financieros que realmente están descontroladas. Para mí hay un punto a señalar, que es que falta control de parte del gobierno nacional. Eso se traduce en que están esquilmando a los comercios y a los productores, y obviamente van a buscar algún camino. En este caso el uso de efectivo es un camino. Tenemos que controlar nosotros, por supuesto, que eso no sea también un incentivo a no facturar. Hacemos los controles correspondientes. No estamos viendo que la caída de la actividad de la recaudación se explique por un aumento de la evasión, como dijo Milei el mes pasado. Más bien vemos que es un producto de una caída de la actividad, producto de la crisis. Última pregunta. ¿Qué tal? Buenos días. Belén Bartoli del Destape. Algunas consultas sobre lo que estuviste mencionando, Carly, sobre la agenda del gobernador. Va a estar en Córdoba con varias actividades, en lo que es la firma de convenios, en las distintas actividades. Va a reunirse con el gobernador Yarlora, va a estar ese encuentro. Por otra parte, y respecto de la Suprema Corte bonaerense, respecto de lo que dijiste, oportunidad, mérito y conveniencia, es la primera vez que un gobernador tiene la posibilidad de nombrar a 4 jueces. No es ese hecho extraordinario ya en sí una oportunidad, mérito y conveniencia para hacerlo. Y el fin de semana se lanzó el Peronismo Debate, un espacio político. Primero quería saber si el MDF fue invitado y segundo, cuál es la opinión al respecto. Gracias. Gracias, Belén. Respecto de Córdoba, no está prevista una reunión en principio, al menos por ahora, no está prevista una reunión con el gobernador, si bien el gobernador Kicillof mantiene un diálogo permanente con el gobernador Yarlora, pero no está prevista una reunión. Respecto de los nombramientos, bueno, repito lo que dije antes, es una definición que tiene que tomar el gobernador y él estimará cuál es el momento para definirlo. Y por último, respecto del foro, entiendo que tuvo lugar el fin de semana, el peronismo debate, etcétera. Me parece muy bien que todos los sectores del peronismo se movilicen, empiecen a tener un debate respecto del futuro. Me parece algo positivo. Nuestro sector no fue invitado particularmente, pero entiendo que era una convocatoria abierta, no es que nosotros nos damos por ofendidos por no haber sido invitados. Entiendo que era una convocatoria abierta, de la cual muchos compañeros y compañeras participaron, y repito, a mí me parece siempre muy bien y muy positivo que los compañeros, las compañeras se organicen, debatan y en virtud de la necesidad política y social y económica que hoy hay en la Argentina y que implica tener en 2027 un gobierno de un signo político distinto, para nosotros un gobierno peronista. Eso. Gracias. De esta manera damos por terminada la conferencia de prensa. A todas y todos, muchas gracias. Que tengan muy buenos días.